el maravilloso templo de Ramsés III en Medinet Habu, lugar donde, según la cosmogonía egipcia, emergió por primera vez la colina primordial. Este templo del faraón Ramsés III fue testigo de una importante conjura, una urdimbre contra el faraón que pretendía asesinarlo. Hola, buenas tardes, noches o días, depende cuando lo veáis. Bienvenidos, bienvenidas a todo el mundo a El Soplo de Heket. Y hoy vamos a hablar de un tema pues muy sugerente y muy interesante, que mezcla pues el antiguo Egipto con lo que podríamos decir que podría ser un poco un true crime, que sería esta conspiración que se dio en tiempos de Ramsés III. Pero primero vamos a situarnos un poco en el contexto histórico. En vídeos anteriores hablábamos un poco de ese final de la dinastía 19, con la reina Tausert, esta reina que llegó a ser faraón durante apenas 2 años y después de su reinado pues se da una época un poco convulsa en Egipto, podríamos decir algo así como una guerra civil. Como habíamos comentado un poco, pues habíamos hablado de ese sucesor de Ramsés II que era Meremtah. Habíamos hablado también de ese otro hijo, Hanwaset, en el vídeo anterior, que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis. Y bueno, luego se da, después de este Meremtah, que como veis ese curioso nombre Meremtah, que es amado de Ptah, como esta dinastía lleva estos nombres de dioses de la zona norte. Bien, pues después de este Meremtah hay otro reinado y después vendría el de Seti II, que es hijo de Meremtah, cuya gran esposa real sería esta reina Tausert. Esta reina Tausert, cuando muere Seti II, quien le sucede es un niño, Siptah, un niño pues un poco enfermizo que también muere y bueno, mientras gobierna este niño, Tausert lo que hace es nombrarse regente, ya que es un niño muy pequeño, un poco intentando a lo mejor emular a esa Hatshepsut, lo que pasa que evidentemente son incomparables una con otra, principalmente porque Hatshepsut bueno, pues sabéis que es la faraona, podríamos decir, más importante, que reinó muchos años y que fue importantísima, y en el contexto histórico en el que vivió también una época pues más próspera que la que le tocó vivir a Tausert, que reinó apenas 2 años, que luego se da esa guerra civil, que tiene una tumba muy bonita en el Valle de los Reyes, la KV14, que después fue usurpada precisamente por el padre de Ramsés III. Este padre de Ramsés III, de nombre Setnacht, sería este primer faraón de la dinastía 20. Esta dinastía 20 va a ser ya la última de este reino nuevo, de este imperio. Luego ya vendrá el tercer periodo intermedio y este Setnacht, que como hemos dicho acaba usurpando, podríamos decir, la tumba de Tausert, esta KV14, y la que en un principio iba a ser para él, que por algún problema al final pues no pudo ser enterrado ahí, que sería la KV11, una tumba muy bonita, es la que después acabaría ocupando su hijo Ramsés III. Bien, Ramsés III va a ser, digamos, el último faraón importante de este reino nuevo, de este imperio. Luego sí que le sucedería a su hijo Ramsés IV, pero obviamente ya no va a tener la importancia de este Ramsés III, que llega a reinar más de 30 años, pues unos 31, 33, 34 o así, y que evidentemente tuvo hechos muy importantes en este largo reinado, como por ejemplo estas guerras con los pueblos del... Pues en este templo fabuloso de Medinet Habu, en el West Bank de Luxor, está bastante cerca del Ramesseum, de ese templo funerario de Ramsés II, aproximadamente 2 kilómetros,
que es un templo, el de Menenhabu, precioso, que también a veces no suele entrar en las rutas normales de los viajes, pero es un templo muy recomendable. Pues es un templo que también fue funerario, también era donde estaba la administración del templo, y también incluso fue palacio, también se residía en él en algunos momentos. Podemos ver varias de esas escenas cuando hablábamos de esas batallas de Ramsés III contra estos pueblos del mar. Podemos ver una escena bastante típica que igual os suene, esas montañas de manos cortadas y también penes. Esas manos cortadas se les cortaba a esos enemigos, esos pueblos del mar contra los que luchó Ramsés III. Nada más al poco de entrar, es una entrada muy bonita, con esas, que pondré ahí las imágenes, con esas estancias que se ven ahí. Pues esas eran precisamente las estancias donde se quedaban las mujeres del harem de Ramsés III. Cuando estaban allí, pues se quedaban en las estancias que no se puede subir arriba, no son visitables, pero que pues deben tener escenas pues típicamente pues de mujeres con instrumentos musicales, incluso alguna escena quizás un poco subida de tono erótica. Pues en esas estancias que están nada más entras al templo, que actualmente pues hay dos diosas Sekhmet ahí, en esas estancias se quedaban estas mujeres del harem de Ramsés III. Pero ahora vamos a profundizar en esto, en este título del vídeo, ¿no? Esta conjura, esta urdimbre que se dio y por qué en cuanto a Ramsés III. Bien, la información que tenemos para denominar a esto como un complot en el que se pretendía asesinar al faraón, lo tenemos a través de un papiro, el papiro jurídico que está en el Museo de Turín, donde ahí lo que se nos cuenta básicamente es el juicio que a estos conspiradores se les hace, que como podréis imaginar acabaron muy mal, pues la mayoría, pues prácticamente todos ejecutados de maneras pues horribles, y a algunos se les permitió el hecho de suicidarse, como a su hijo Pentawer. Pentawer, que no es su nombre real, el nombre real como castigo nunca ha llegado a nosotros, y ese es el sobrenombre por el que se le conoce a este hijo de Ramsés III y una de estas esposas secundarias o concubinas llamada Ti, porque lo que pretendían era que el hijo destinado a ser el sucesor, bueno, y que acabó siendo de Ramsés III, que es Ramsés IV, que era el hijo de su gran esposa real principal, su esposa Isis, con la que se casó pues muchos años antes, no reinara. Esta mujer más joven del harem, con la que también tuvo pues esta descendencia, lo que pretendía es que su hijo Pentawer, como le conocemos, reinara y no fuese su hijo oficial el que llegara al poder. Entonces esto es una conspiración que básicamente por lo que nos ha llegado a través del papiro, pues comenzó con esta mujer Ti, que lo que pretendía es pues un poco manejar estos hilos a través de poner a su hijo en el poder. Comienza con ella, comienza pues un poco, entendemos que sus artimañas convenciendo a las demás mujeres, pues evidentemente todas chicas bastante jóvenes que había en este harem de Ramsés III, que a su vez estas mujeres pues seducen o conquistan un poco a más conspiradores para que se unan a ellos, en la que hay pues desde trabajadores del harem, algún escriba, gente pues trabajadora de la administración, etcétera. E incluso también estaban implicados dos magos. Dos magos cuya función en este urdimbre, en esta conjura, en este complot, era ni más ni menos que la de procurar una magia, podríamos decir, un poco oscura o negra, contra Ramsés III. Sabemos que los antiguos egipcios utilizaban constantemente la magia, Eka, y en este caso pues se utilizaban pues, una magia un poco que se podría denominar como de execración. Entre otras cosas que realizaron estos magos, pues están este daño, en el que por ejemplo se hacían figurillas
que representaran a Ramsés III, donde se ponían su nombre, y lo que se le hacía a estas estatuillas era romperlas, machacarlas, pisarlas, escupirlas, orinarlas, es decir, se le procuraba un daño a esa figura que estaba representando a ese Ramsés III para así representar esa muerte. Ese tipo de magia se hacía también pues con los enemigos, que podía ir desde pisotearlos o todas estas conductas mágicas que se realizaban en el antiguo Egipto, pues se sabe que en esta urdimbre pues también había 2 magos implicados y se realizaban estas prácticas que con ellas se conseguía pues un poco simbolizar y llegar más cerca a su objetivo de que ese faraón muriera, que efectivamente ese faraón murió, pero a ellos les salió mal, muy mal, tan mal que todos acabaron juzgados y muertos. Ramsés III, si nos fijamos en su momia, aparece degollado, o sea, claramente se ve que finalmente sí fue asesinado por lo que parece, aunque sí que es verdad que lo que es en este texto, en este juicio, aquí lo que se nos indica o lo que parece es como que estos conspiradores están conspirando. O sea, nos podemos imaginar cuando paseamos por ese templo maravilloso de Medinet-Habu, que ahí en esas estancias se daría este complot, cómo se conspirarían unos con los otros, pues finalmente hay otras personas, pues, algo que no les salió muy bien, obviamente que tantas personas lo sepan, pues es algo que evidentemente es muy difícil que salga bien. Con lo cual, probablemente llegaría a oídos de otras personas que estarían a favor de Ramsés III y su sucesor, con lo cual todo esto llega a oídos de las autoridades y se celebra este juicio. En el texto se nos habla de que se celebra el juicio, es decir, como que les pillan. No se nos dice si ya ha sido asesinado o no. Entonces, luego sí que Ramsés III parece ser que acabó asesinado. No sabemos si fue antes, durante o un poco después. La cuestión es que finalmente, pues si fue asesinado, aquí tenemos su momia degollada, que por cierto, esta cara de Ramsés III, esta momia de Ramsés III, fue inspiradora de una de las películas más famosas de la momia, la famosa de 1932 de Boris Karloff. Esas películas maravillosas de la momia, que luego también tenemos pues más tarde las de la Hammer, etc. Yo que soy especialmente también amante de la Hammer, que aquí tengo por cierto un libro, bueno, esto es más dedicado a las actrices de la Hammer, pero bueno, como curiosidad. En este largo reinado de Ramsés III, que es considerado pues, probablemente el último de los grandes faraones de este imperio nuevo, pues se dan pues todas estas luchas con los pueblos del mar, que son muy extensas y probablemente pues también le dedicaremos, y también se da un hecho muy importante que probablemente os suene, que es la primera huelga de la historia, y esta se da entre los habitantes de Deir el-Medina, de este famoso poblado de los artesanos que construían las tumbas reales, este Pademí o trabajadores, servidores del lugar de la verdad, de Set Maat. Pues llega un momento en el que, pues bueno, pues probablemente hay alguien ahí que metía mano, estos trabajadores que vivían un poco aislados cerca de lo que sería el Valle de los Reyes, en este poblado, pues obviamente se les pagaba pues con comida, con agua, con ungüentos que necesitaban para su trabajo, maquillaje, etc. Llega un momento en el que estos trabajadores, artesanos, artistas de Deir el-Medina pues no están recibiendo su pago, y bueno, finalmente se hace una huelga que está documentada, que está considerada la primera huelga de la historia, hasta que finalmente consiguen que se les pague con todo lo que necesitan. Este hijo, este conspirador, este Pentauer, como hemos dicho, no es su nombre real, y precisamente ese fue uno de sus castigos por lo que había hecho, de los peores castigos que podía tener un egipcio, que era arrebatarle su nombre. El nombre, junto con el rostro u otros elementos identitarios, eran fundamentales para el antiguo egipcio. Precisamente esa magia de la que hablamos, el egipcio siempre quería dejar su nombre grabado en todo, porque así se convertiría en algo eterno, que al repetir su nombre cuando ya hubiese fallecido, lo que hacías era revivirle mágicamente. Entonces el nombre era algo importantísimo. Quitarte el nombre, quitarte el rostro, esos daños a la memoria era de las peores cosas. Con lo cual este hijo de Ramsés III, con esta esposa secundaria a ti, esta conspiradora, ese castigo, aparte de obviamente la pena de muerte y morir por este complot hacia su padre, el faraón, pues también se le quita el nombre.
Y luego, en cuanto a su momia, si se ha encontrado o no, hay una momia que apareció en el famoso escondrijo de Deir el-Bahari, ese famoso escondrijo del que hablaremos, que a mí me encanta esa historia, donde aparecieron muchas momias reales que fueron allí llevadas en la dinastía 21 por los sacerdotes, porque ya en época antigua se saqueaban las tumbas, con lo cual un poco para preservar y para conservar los cuerpos, las momias, aunque ya muchos de sus tesoros hubiesen sido saqueados, pues se llevan ahí. Y aparece una momia, que evidentemente aparece sin nombre, y sin ninguna seña, aparece, no está obviamente bien momificado, embalsamado, no tiene quitadas las vísceras, no tiene amuletos, y aparece una piel de cabra. Y aparece además con un gesto como gritando, como de dolor. De hecho, se le conoció durante mucho tiempo como la momia que grita, o la momia que ahora se da por hecho o se cree que probablemente pueda pertenecer a Pentagüere y que precisamente estuviese enterrado allí junto con demás miembros de la realeza, porque al fin y al cabo era hijo de Ramsés III, aunque fuera un conspirador. Precisamente ese enterrarte en una piel como de cabra o de cordero era algo como típico de los cananeos, que bueno, que eso era como algo un poco horrible para los egipcios. Todo egipcio que se preciara lo que deseaba era una buena momificación, la conservación de tu cuerpo, que tu nombre fueras recordado y que recibieras todos los ritos mortuarios que se le daban a un difunto en el antiguo Egipto. De hecho, en la obra de Sinué el egipcio, no Sinué el egipcio de Milka Baltari, esa maravillosa novela, sino el auténtico Sinué el egipcio, que es un cuento egipcio anónimo escrito por un escriba, en el que se nos narra precisamente la historia de Sinué, que probablemente haremos un vídeo hablando de Sinué el egipcio, tanto el auténtico como la obra, como la novela, de la cual también hay una película y que también está muy bien, la verdad, pero la historia auténtica es una y luego está la novela. Entonces, la historia auténtica, en ese viaje, esa huida que hace Sinué, que pasa muchos años fuera, pues hacia el final de sus días recibe esa carta del faraón donde se le dice que vuelva a Egipto, que porque se ha ido, que nadie le había culpado pues de nada de sobre lo que sucede, y le dice: no esperes a ser demasiado viejo y que los cananeos te entierren envuelto en una piel de cordero como algo horrible. Vuelve a Egipto y yo te prepararé un buen funeral, que es lo que todo egipcio deseaba. Bien, pues Pentagüer, o el que pensamos que puede ser Pentagüer por estar donde está y de la forma que está, y luego de hecho se ha comprobado que sí que es hijo de Ramsés III, con lo cual probablemente lo sea, esa momia que grita, que probablemente se ahorcó por su gesto y los análisis que se han hecho, pues fue castigado a eso, a ser envuelto en una piel de cordero, de cabra, a que nadie sepamos su auténtico nombre, nunca sabremos cómo se llamaba, simplemente tiene este mote, que es lo que hacían los egipcios cuando no querían que se supiera el nombre de alguien, pues se le ponía un mote y punto, que es lo que se le hizo a Pentagüer, este conspirador, asesino y que urdió junto con su madre y los demás conspiradores el asesinato de su padre, el faraón Ramsés III. Entre sus otros hijos, que una cosa curiosa es que Ramsés III sentía una profunda admiración por Ramsés II, el Grande, de la dinastía anterior, también del Reino Nuevo. De hecho, él se creía que descendía de él. Y bien, aunque también es incierto un poco quiénes son sus padres, es posible, porque al fin y al cabo la familia ramésida, como sabemos, es amplísima. Ese Ramsés II que tuvo 100 y pico hijos, pues bien pudiera ser. Bien, la cuestión es que Ramsés III siempre la admiró mucho, y de hecho una de las cosas curiosas que vemos es que a sus hijos, a muchos les llama como los hijos de Ramsés II. Tenemos un Jaén Wasset, de hecho cuando hablábamos en el vídeo anterior, justo hablábamos de que Ramsés III tiene otro hijo, Jaén Wasset, enterrado en lo que llamamos Valle de las Reinas. Luego tiene otro hijo que es Anher-Kepesef, como era el primogénito que tuvo Ramsés II con Nefertari. Bueno, luego también Ramsés IV, que es el que acaba sucediéndole. Espero que os haya gustado este vídeo, de estas intrigas palaciegas, podríamos decir, en tiempos de Ramsés III, este último gran faraón que se da en este imperio nuevo, aunque luego todavía venga alguno más antes del tercer periodo intermedio. Recuerda suscribirte si no te has suscrito, puedes darme like, comentar
y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo con más historias del Antiguo Egipto. Nos vemos.